del pródigo y cómo restablecer a un hombre, a una mujer de Dios en el propósito y en el plan de Dios. Muchos de ustedes se van a sentir identificados con los que vamos a enseñar. Dice así la palabra en Lucas capítulo 15, verso 13. Leemos en la Nueva Traducción del Viviente. Casi siempre que uso un pasaje va a ser en la Nueva Traducción del Viviente, a menos que yo les indique otra cosa. Lucas capítulo 15, verso 13. Dice así: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Eso dice Reina Valera. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Usted se preguntará de dónde sale la palabra pródigo si la Biblia no dice pródigo. La palabra esta, la palabra desenfrenada, es la palabra que se toma y se traduce en alguna parte como pródigo. La traducción a nuestro del griego a nuestro español es disoluto, que es el adjetivo que describe a alguien dado a las conductas inmorales. Una persona disoluta es aquella que suele entregarse fácilmente y con frecuencia a actitudes contrarias a la moral. El adjetivo se refiere a alguien entregado a los vicios, a una vida libertina, desordenada, pródiga o inmoral. Por eso es la palabra pródigo. Entonces este hombre empieza a vivir como un pródigo, como un disoluto, como un derrochador, viviendo la vida loca. ¿Recuerdan al hermano Ricky Martin que cantaba eso? ¿Qué cantaba el hermano Ricky Martin? Era animar a la gente, ¿verdad?, a vivir la vida como el pródigo. El diccionario Webster dice: carente de restricción y por ello carente de freno, carente de dominio propio y carente de límites. Es la acción de una persona que vive sin dominio propio, completa o parcialmente en alguna de sus áreas. Es interesante porque de acuerdo a la definición del diccionario Webster, esto es un bastardo. Pero la Biblia me dice algunas cosas acerca del bastardo. Deuteronomio capítulo 23, verso 2. Mira lo que dice Deuteronomio capítulo 23, verso 2. Deuteronomio 23, verso 2 dice: no entrará bastardo en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación no entrará. La Biblia dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos que adoran imágenes, y visita la maldad hasta la 3ª y 4ª generación de los que adoran imágenes. Pero en cuanto al bastardo, la Biblia dice: solo hay 2 personas que la Biblia les cierra de esta manera el acceso a la presencia de Dios: al moabita y al bastardo. ¿Qué es un bastardo? Un bastardo es uno, no necesariamente como nosotros lo entendemos, no reconocido por su padre, sino uno que no reconoce la autoridad de su padre, que no reconoce los límites que su padre le pone. ¿Están conmigo? El libro de Hebreos capítulo 12, verso 8: pero si os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. La diferencia entre un bastardo y un hijo
es la disposición para ser disciplinado y para recibir la disciplina. La diferencia entre un bastardo y un hijo lo hace la disciplina. Pero si os dejo sin disciplina, de las cuales sois todos partícipes, entonces serían bastardos y no hijos. Un hijo, diga conmigo, un hijo soporta la disciplina. Lo extraño es que este muchacho se describe como un bastardo, pero él tiene padre. Y no solamente tiene padre, tiene un padre extraordinario, tiene un gran padre. Aló. ¿Qué lleva a un hijo a convertirse en un disoluto, en un bastardo, en un carente de freno, en uno que vive la vida loca? Y déjeme empezar a introducirme en este tema. Diga conmigo los secretos del corazón. Diga conmigo los secretos del corazón. Los secretos del corazón son aquellas cosas que no le digo a nadie, que quizá ni yo mismo me las repito, pero están trabajando, operando en tinieblas en mi corazón. Este muchacho, el pródigo, dejó su casa porque tenía un secreto en su mente que cambió su corazón. Otra vez se lo voy a repetir, él dejó su casa porque él tenía un secreto en su mente que cambió su corazón. El secreto era este: él no respetaba, él no admiraba y él no valoraba a su padre. El secreto era que irrespetaba, rebajaba y despreciaba a su padre. Pronto se daría cuenta que esta actitud no hablaba de su padre, sino que realmente hablaba de él, porque los juicios viven en las personas que los emiten. Los ancianos decían: cada ladrón juzga por su, porque él decía se lo robó, porque él es capaz de robárselo. Cuando una persona emite un criterio, por eso usted no debería afectarle tanto la crítica, porque la crítica habla más de la persona que está diciendo que a la persona que se lo está atribuyendo. ¿Aló? Los juicios viven en las personas que los emiten. Este juicio de este muchacho habla más del muchacho que del padre. Vea esto. Lucas capítulo 15, verso 11. Lucas capítulo 15, verso 11 dice así. Para ilustrar mejor esta enseñanza, Jesús les contó la siguiente historia. ¿Qué dice la historia? Un hombre tenía 2 hijos. La frase correcta debería ser: un padre tenía 2 hijos. No un hombre tenía 2 hijos, sino que el que tiene hijos, ¿quién es? Entonces la historia debería decir: un padre tenía 2 hijos. La frase un padre revela, un padre tenía 2 hijos, revela lo que ocurría en el corazón de aquellos hijos. La frase dígale a su hermana significa: es tu hermana, pero no mi hermana. La frase dígale a su madre o a su padre significa: es su padre, pero no mi madre. ¿Ha visto que algunos hermanos dicen así? Dígale a su hermana, porque es la suya, pero no es la mía. Están negando. ¿Está conmigo? Dígale a su mamá. Es el otro hijo el que está hablando. ¿Está conmigo? El secreto de este joven empezó a cambiar su corazón. Cuando alguien tiene un secreto, comienza a vivir de acuerdo a su alma, porque la mente está ubicada en el alma. La persona escucha más al alma que su espíritu y empieza a alejarse de la palabra de Dios. Los constantes regaños, las constantes llamadas de atención
y el establecimiento de límites llevaron al muchacho a malinterpretar al padre pensando que no lo amaba. Su reacción fue: si mi padre no me ama, yo tampoco lo voy a amar. El secreto de este joven cambió su mente al punto de engañarlo. Engaño es cuando yo acepto una mentira como verdad. Él no solo llegó a pensar que su papá no lo amaba, él llegó a pensar que él, con la tercera parte de lo que tenía su papá, iba a prosperar más que su papá, iba a alcanzar más que su papá. Él llegó a pensar que si solamente tenía la tercera parte que tenía su padre, él sería más grande que su papá, sería más famoso que su papá y lo haría mejor que su papá. ¿Alguien está conmigo todavía? Usted dice: pastor, ¿por qué me está enseñando esto? Espérate. Le dice: eso no tiene nada que ver conmigo, yo soy un gran hijo. Seguro que sí. ¿Están conmigo? Cuando en secreto, cuando un secreto es malo, se convierte en una fantasía. Otra vez lo voy a repetir. Cuando un secreto es malo, se convierte en una fantasía, que es la percepción de una falsa realidad que solamente existe en la mente del que lo imagina. ¿Ha visto que hay veces le contestamos a una persona en su mente? Estamos diciendo: eso es una fantasía. El secreto del corazón del pródigo jugó con su mente al punto de engañarlo. Ese secreto empezó a despertar un mundo de fantasía. Y el mundo de fantasía va a producir ataduras en la vida de una persona. Esta persona empezó a anhelar juntarse con gente que no le convenía. Esta persona empezó a tener una fantasía en su mente de irse lejos y dejarlo todo. Aquí a nadie le ha pasado eso, ¿verdad? Quiero irme. ¿Aló? Quiero abandonarlo todo. Quiero aparecer un día donde nadie me conozca. Porque la fantasía empieza a traer ataduras. Y esta fantasía va a llevar a la persona a sentirse atraído por abandonar a la gente de su asignación, a abandonar su territorio y a abandonar su propio propósito en Dios. Y eso, cuando él opera en esas tres cosas, entonces es cuando se establecen las marcas del pródigo. Las marcas del pródigo son tres. Hoy solamente vamos a ver una. Las marcas del pródigo es: no tiene calzado, no tiene vestido y no tiene anillo. ¿Cómo sanó el padre al hijo pródigo? Porque le puso anillo, le puso vestido y le puso calzado. Pero la pregunta de esta mañana es: ¿dónde y en qué momento este muchacho perdió el calzado? ¿Dónde y en qué momento perdió el vestido? ¿Y dónde y en qué momento perdió el anillo? Porque hay mucha gente por ahí, aún en la iglesia, que caminan sin zapatos, que caminan sin vestido y que caminan sin anillo. Y antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está a la vuelta de la esquina, usted tiene que tener calzado, usted tiene que tener vestido y usted tiene que tener anillo en su mano. Así que déjenme iniciar con el primero. Lo primero que este joven perdió fue el calzado, que nos habla de un territorio de asignación. El libro de Hechos dice que Dios creó al hombre y le puso límites a sus habitaciones. Otra vez se lo voy a repetir. El libro de Hechos dice que Dios creó al hombre y le puso límites a sus habitaciones. Es decir, que si yo voy a vivir más allá de donde Dios me estableció, yo voy a salirme de la protección que Dios me estableció. Dios hizo un cerco de vallado y puso al hombre que había formado. Pero Eva
se salió del cerco del vallado, por eso comió del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Están conmigo? Déjeme avanzar para que usted me pueda entender. Lucas capítulo 15, verso 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante. Diga conmigo, una tierra distante. El problema es que la tierra distante no era la tierra de su asignación. Déjame decirle algo, los hermanos vendieron a José, pero no se dieron cuenta que lo estaban enviando a la tierra de su asignación, porque José nació en la tierra prometida, pero su tierra de asignación de prosperidad era la tierra de Egipto. ¿Alguien está conmigo todavía? Cuando José llegó a Egipto, todo lo que hacía prosperaba. Donde ponía la mano, fuera en la cárcel, fuera de lo que fuera, Dios lo prosperaba, porque esa era la tierra de su asignación. Ezequiel nació en Israel, nació como sacerdote, pero en su tiempo destruyeron el templo y lo exportaron para Babilonia, pero Babilonia era la tierra de su asignación. Daniel con Sadrach, Mesach y Abednego fueron llevados a Babilonia, pero la Babilonia era la tierra de su asignación. A Jesús le encantaba ir a Nazaret. ¿Aló? Pero cada vez que llegaba a Nazaret lo querían matar. Pero en Capernaum Jesús escupía y un ciego miraba, porque Capernaum era la tierra de su asignación. ¿Alguien está conmigo todavía? Y a veces nos pasa que yo quiero estar metido en un lugar, pero la tierra de mi asignación es otra. Y se mudó a una tierra distante. El secreto de la tierra de la asignación es Deuteronomio capítulo 11, verso 24. Deuteronomio capítulo 11, verso 24 dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Para que una tierra me pertenezca, yo tengo que caminar por esa tierra. Yo tengo que poner el zapato, la planta de mi pie sobre esa tierra y caminarla. Mientras este joven estaba en la casa de su padre y caminaba por la tierra de su asignación, esa tierra le pertenecía. Pero cuando se salió de la tierra de su asignación, su zapato fue quitado y perdió su territorio, perdió lo que Dios le había dado, perdió lo que Dios le había asignado, perdió el poder para ser efectivo. Se me fueron los amenes y los aleluya, porque están pensando si estás en la tierra de tu asignación o no estás en la tierra de tu asignación. ¿Alguien está todavía conmigo? Mira esto. Dice: todo lugar que pisare la planta de vuestro pie será vuestro. Desde el desierto, diga conmigo desierto. Oh, no importa si a mí me lanzan a un desierto. A Ismael lo lanzaron a un desierto, pero conquistó el desierto, porque el desierto era su lugar de asignación. ¿Alguien está conmigo todavía? Oh, no importa donde te siembren, ahí vas a dar frutos si este es tu lugar de asignación. Pero el problema es que cuando te metes en el lugar donde no es tu asignación, todo lo que usted haga va a fracasar. Número 2, dice el pasaje: hasta el gran río Nilo. Si yo piso un río, será mío, será mío. Y es tan impresionante que aún dice hasta el mar. ¿Y Jesús qué hizo sobre el mar? Jesús caminó sobre el mar y gobernó sobre ese territorio, porque todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero ¿qué ocurre cuando usted deja de pisar la planta de su pie, su territorio?
Oh, y yo quiero que usted entienda que Dios puso a caminar a Abraham en la tierra de su asignación, aun cuando cuando era de promesa para su descendencia. Pero Abraham caminaba por aquella tierra como si fuera dueño. Abraham caminaba por aquella tierra como si ya Dios se la había dado. Abraham caminaba porque creía la promesa de aquel que le había dicho: tu descendencia heredará esta tierra. ¿Cómo estás caminando en la tierra de tu asignación? ¿Aló? Si usted supiera que un día usted va a heredar todo lo que tiene Pollo Macho, ¿verdad? Y el tipo dice que él no sabe si él es de Alajuela o Alajuela es de él. ¿Cómo caminaría usted por Alajuela? ¿Aló? Pero a veces caminamos, hermanos, y la autoestima llega media hora después que nosotros. ¿Aló? Con la cabeza agachada, porque no entendemos lo que está ocurriendo en nuestra vida. ¿Alguien está conmigo todavía? Diga conmigo: todo lo que pisare la planta de vuestros pies será mío. Satanás quiere que abandones tu territorio para robar tu calzado, como el hijo pródigo abandonó su territorio y Satanás robó su calzado. Satanás quiere que abandones tu territorio. Hoy yo tengo una pregunta para usted: ¿cómo está caminando espiritualmente usted en este momento? ¿Con calzado o sin calzado? La Biblia dice en Efesios capítulo 6 verso 15: calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Déjeme empezar a introducirme el tema. Diga conmigo: el valor del calzado. Lo primero que debemos entender espiritualmente, qué significa calzarnos, para entonces poder entender el valor que tiene. Vamos a leer el libro de Ruth, capítulo 4, verso 7. Si primero entendemos el significado espiritual de caminar descalzos, entonces vamos a entender el valor del calzado para nuestro pie. Ruth capítulo 4 verso 7. En estos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera un derecho de compra se quitaba la sandalia y se la entregaba a la otra persona, y esto hacía válida la transacción de una manera pública. En la Biblia, cuando usted iba a vender la propiedad, no se hacía como ahora, que firman una escritura, sino que usted se quitaba el calzado y se lo daba al comprador. Y eso aseguraba que aquella propiedad que era suya, que usted la había pisado, que usted la había conquistado pisando la planta con la planta de su pie, ahora ya no era suya, sino del comprador. ¿Están conmigo? Quiere decir que cada vez que Dios trae zapatos a mi vida de una manera extraordinaria, usted debe entender que Dios le está entregando un territorio. Y si usted se sueña que en el sueño le quitaron los zapatos, papito, diga hasta luego, porque se murió. Hay gente que tiene miedo y se sueña: uy, me murió, y me enseñó que se estaba muriendo. Eso no significa nada. Pero si te sueñas que en el sueño te están quitando los zapatos, llámeme, hermano, y le voy a orar porque te fuiste. ¿Aló? Escucha. La gente tiene que aprender a interpretar sueños, porque sueñan cada babosada, hermano, y dicen cada locura. ¿Alguien está conmigo? Esto hacía válida la transacción de manera pública. Estar calzado tiene que ver con estar descalzado, tiene que ver con perder el territorio, ser expulsado de la tierra. Isaías capítulo 20 verso 2
al verso 4 vamos a leer para que usted pueda entender. Estar descalzo tiene que ver con el perder el territorio, ser expulsado de su tierra. Isaías capítulo 20, verso 2 al verso 4. Dice el Señor una instrucción para el profeta así: el Señor dijo a Isaías, hijo de Amós: quítate la ropa de tela áspera que has estado usando y también quítate las sandalias. Isaías hizo lo que indicó y anduvo desnudo. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios todavía? Anduvo desnudo y descalzo. Verso 3. Entonces el Señor dijo: mi siervo Isaías ha andado desnudo y descalzo durante los últimos 3 años como señal, un símbolo de las terribles dificultades que haré caer sobre Egipto y sobre Etiopía. Pues el rey de Asiria llevará prisioneros a los egipcios y a los etíopes, los hará andar desnudos y descalzos, tanto jóvenes como ancianos, con las nalgas descubiertas para vergüenza de Egipto y sin zapatos, porque han perdido su territorio, pues fueron capturados y traspasados a otra tierra. ¿Qué significa andar descalzo? Perder el territorio. Hay gente que antes de perder su matrimonio perdieron el calzado. Hay gente que antes de perder su casa, su empresa, perdieron el calzado. ¿Alguien está conmigo todavía? Estar descalzo tenía que ver con la redención de la tierra, es decir, comprarla y traspaso de tierras. Quitar la sandalia y entregarla servía como una confirmación para cualquier negocio y traspaso de tierras o propiedades del que se quitaba la sandalia. Oh, hermano amado, déjame decirte algo. Tal vez usted no se ha dado cuenta. ¿Habrá alguna mujer aquí que ama los zapatos? Porque se ríen, hermanos. A veces no nos damos cuenta que espiritualmente perdí el zapato. ¿Aló? Pero realmente el enemigo ha venido por mi matrimonio. El enemigo realmente ha venido por mis hijos. El enemigo realmente ha venido por mi propiedad, por mi trabajo. El enemigo ha venido a descalzarme, a quitarme el calzado de mis pies para poder tener acceso legal a mi familia. Por eso dice la palabra que debemos andar calzados nuestros pies con el apresto del evangelio de la salvación. Porque cuando estamos calzados con el evangelio de la salvación, el enemigo no tiene acceso a mi vida. Las consecuencias de andar descalzo. Deuteronomio 25, vamos a leer del verso 5 al verso 10, Víctor. Deuteronomio 25, verso 5 al verso 10. Las consecuencias de andar descalzo. Usted dice: pastor, las consecuencias de andar descalzo es espinarse. ¿Aló? No, mira. Esto es la ley, está escrito Dios para que nosotros obedezcamos esto. Dice así: si 2 hermanos viven en una misma propiedad, está hablando de herencia, y uno de ellos muere sin tener un hijo varón, la viuda no podrá casarse con alguien que no sea de la familia. En cambio, el hermano de su esposo tendrá que casarse y tener relaciones con ella para cumplir con los deberes de un... Está rara esa ley, ¿verdad, hermano? Si 2 hermanos heredaban la propiedad de su padre, ¿aló? Pero uno de los hermanos moría sin hijos,
el otro tenía la obligación por ley de Dios de casarse con esa mujer y levantarle una descendencia. Ahora vea, el primer hijo varón que ella tenga de esa relación se le considerará hijo del hermano fallecido. No era mi hijo, era mi sobrino. Para que su nombre no sea olvidado de Israel. Usted dice, eso está torcido, pero ve el corazón de Dios. Lo que Dios quiere es que el nombre de ese hombre no sea borrado de Israel. En Israel no se vendían las propiedades, se empeñaban, pero no se vendían. Perdón, porque la tierra es intransferible. Por eso los judíos siguen creyendo que la tierra es de ellos, porque en la ley de Dios la tierra es intransferible. No importa cuántos años pasen, la tierra sigue perteneciendo. El verso que sigue: sin embargo, si el hombre se niega a casarse con la viuda de su hermano, ella deberá ir a la puerta de la ciudad y decirle a los ancianos allí reunidos: el hermano de mi esposo se niega a preservar el nombre de su hermano en Israel, se niega a cumplir con los deberes de un cuñado al no casarse conmigo. Verso 8: entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y hablarán con él, y si aún así se niega y dice: no quiero casarme con ella, la viuda se acercará a él en presencia de los ancianos, le quitará la sandalia del pie y le escupirá la cara. Luego declarará: esto es lo que le pasa a un hombre que se niega a darle hijos a su hermano, pierde la herencia. Verso 10: y a partir de entonces todo Israel se referirá a su familia como la familia del hombre al que le quitaron la sandalia. ¿Hay alguno aquí que quiera ser esa familia? La familia del hombre al que le quitaron la sandalia. Pero realmente no le estaban quitando la sandalia, le estaban quitando la heredad, porque lo que significaba es que esa mujer quedaba libre para ir y casarse con cualquier otro hombre, y esa heredad ahora iba a ser de los hijos de ese hombre y no de los hijos de quien pertenecía, porque el hermano se negó a cumplir la ley de Dios. Y esto, hermano, como toda la ley, tiene un contexto anterior. Si usted lee el libro de Génesis, se va a dar cuenta que Judá se apartó de sus hermanos, tuvo hijos y su hijo murió, era malo, Dios le quitó la vida, y entonces el hijo menor se juntó con la mujer y también hizo lo malo y Dios le quitó la vida, y entonces Judá no le quiso dar al menor porque dijo: esta es como la viuda negra. ¿Aló? Y luego esta mujer, Tamar, tuvo relaciones con su suegro engañándolo y concibió de él a Fares. ¿Están conmigo? Hay familias que el enemigo les quiere quitar su zapato, así como lo hizo con este hombre. Hay familias que el enemigo quiere conocerla, hermano, como la familia que perdió el calzado, la familia que perdió la bendición de Dios. ¿Permitirás que el infierno conozca a tu familia como la familia que le quitaron la sandalia? El que se queda sin sandalia pierde la herencia y es traspasada al hombre que recibe la sandalia. Adán perdió la tierra y fue traspasada la tierra al cuatro caras. ¿Recuerda que vimos eso la semana pasada? Déjeme mostrarle el ejemplo de uno que se negó a cumplir esta ley y entregó la sandalia. Ruth capítulo 3, verso 12 al verso 13. Libro de Ruth capítulo 3, verso 12 al verso 13. Ruth es la que dice la Biblia que no entrará moabita en la congregación de Jehová ni hasta la 10ª generación. Es moabita. Hace poco
ministramos una serie sobre Ruth preciosa. Puedes accesarla ahí en la página de YouTube, Profeta Ever Cordero en YouTube. De regreso a los brazos del Creador, de regreso a los brazos del Señor, de regreso a los brazos del esposo, de regreso a los brazos del Rey. Fue una serie preciosa. Dice Boaz, cuando Ruth le pidió que la redimiera: y aunque es cierto que yo soy uno de los redentores de tu familia, hay un pariente más cercano que yo. El que sigue: quédate aquí esta noche y por la mañana hablaré con él. Y si está dispuesto a redimirte, pues bien, que se case contigo. Pero si no está dispuesto a hacerlo, entonces, tan cierto como que el Señor vive, yo mismo te redimiré. Ahora, acuéstate aquí hasta la mañana. Capítulo 4, verso 1. Vamos a leer una parte del capítulo 4, verso 1. O vamos a leer bastante de este capítulo 4. Vea qué pasaje interesante. Boaz fue a la puerta de la ciudad y allí se sentó. En ese momento pasó en su lugar el redentor de la familia que Boaz había mencionado. Así que lo llamó. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? ¿Por qué no se menciona el nombre de este hombre? Porque este hombre, del que no se menciona el nombre, debía ser un hombre grande en Israel. Debió haber sido el bisabuelo del rey David, pero él entregó la sandalia, así que su nombre fue borrado. Y no se dice el nombre de él, pero sí se menciona el nombre del que tomó la sandalia, o sea, Boaz. Ven, siéntate conmigo aquí, quiero hablar contigo. Así que se sentaron juntos. Entonces Boaz llamó a 10 líderes del pueblo y le pidió que se sentaran allí como testigos. Entonces Boaz le dijo al redentor de la familia: ¿tú conoces a Noemí? Pues era familia de ellos. En realidad el que era familia de ellos era Elimelech y Kelión y Malión. Esta es Noemí, la esposa de Elimelech, la que volvió de Moab. Está por vender el terreno que le pertenecía a Elimelech, nuestro pariente. Pensé que yo debía hablar contigo para que pudiera redimir la tierra. ¿Qué es lo que está redimiendo? La tierra. ¿Cómo va a redimir la tierra? Con una sandalia. Vea. Y si deseas hacerlo, si quieres la tierra, entonces cómprala ahora en presencia de estos testigos. Pero si no quieres la tierra, házmelo saber ahora mismo, porque después de ti yo soy el pariente más cercano para redimirla. El hombre respondió: muy bien, yo la redimo. Pero para redimirla tenés que casarse con Ruth. Vea lo que dice. Entonces dijo Boaz: por supuesto, si al comprar tú la tierra de Noemí estás obligado a casarte con Ruth, la viuda moabita, de esta manera ella podrá tener hijos que lleven el nombre de su esposo y así conservar la tierra, porque realmente la tierra era intransferible. Él solamente estaba redimiéndola para que la familia, el nombre de aquel hombre continuara. Entonces no puedo redimir la tierra. Quería la tierra, pero no quería Noemí. ¿Aló? Entonces no puedo redimir la tierra, respondió el pariente redentor, porque esto pondría en peligro mi propia herencia. Pero él no se da cuenta que lo que realmente está en peligro es su herencia, porque su nombre fue borrado. Redime tú la tierra, yo no la puedo hacer. En esos días era costumbre en Israel que cualquiera que transfiriera derecho de compra se quitara la sandalia y se le entregara a la otra parte.
esto hacía válida, ya conmigo válida, ya conmigo válida, la transacción de manera pública. Cuando el enemigo logra descalzarnos, el enemigo tiene derecho a mi familia. Cuando el enemigo nos descalza, el enemigo tiene derecho a mi territorio. El enemigo tiene derecho a quitarme lo que por derecho me pertenece. Verso 8. Entonces el otro redentor de la familia se quitó la sandalia mientras le decía: vos, compra tú la tierra. Pero no estaba comprando cualquier cosa. ¿Alguien está conmigo todavía? Oh, hermano amado, la Biblia me enseña que hay una herencia que es la que este hombre está comprando. Sigamos leyendo, Víctor. Entonces vos le dijo a los ancianos y a la gente que estaba alrededor: ustedes son testigos de que hoy le compré a Noemí toda la propiedad de Elimelech, de Kelión y de Maalión. Pero hermano, este no está comprando cosa fácil, porque Kelión significa débil o enfermo. ¿Aló? Y Malón, debilidad, desgracia, destrucción. El que sigue, el 10. Además, junto con toda la tierra adquirí a Ruth, la viuda moabita de Malón, para que sea mi esposa. De este modo ella podrá tener un hijo, para que el nombre de la familia de su difunto esposo continúe y herede aquí en su pueblo natal la propiedad de su familia. Hoy todos ustedes son testigos. Y sigue diciendo: entonces los ancianos de la gente que estaba en la puerta respondieron: somos testigos. Oye, hermano amado, y aquí se metió Dios. Y que el Señor haga de esta mujer que va a ser parte de tu hogar, sea como Raquel y Lea, de quienes descendieron toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Oh, cuando tú empiezas a obedecer a Dios, cuando Dios te calza, cuando Dios te pone calzado, cuando Dios se mete en tu vida, empieza la bendición. Que seas como Raquel y Lea, de quienes desciende toda la nación de Israel. Que prosperes en Efrata y que seas famoso en Belén. Eso era lo que él estaba comprando y lo que el otro rechazó. Mira lo que sigue diciendo, hermano. Y que el Señor te dé descendientes por medio de esta joven, que sean como los de nuestros antepasados, Fares, el hijo de Tamar, y el hijo de Judá. ¿Por qué llaman a Tamar? Porque Tamar vivió lo mismo que él está viviendo. Aló. Ahora mira esto, hermano. Ve el verso que sigue. Así vos llevó a Ruth a su casa y le hizo su esposa. Cuando acostó con ella, el Señor permitió que quedara embarazada y diera a luz un hijo. Entonces las mujeres del pueblo dijeron a Noemí: oh, de nuevo se metió el Señor. Alabado sea el Señor, porque te ha dado ahora un redentor para tu familia. Que este niño sea famoso en Israel. Oh, y vaya si va a ser famoso. Que Él restaure tu juventud y te cuide en tu vejez, pues es el hijo que tu nuera que te ama y que te ha tratado mejor que 7 hijos. Oh, hermano amado, déjame decirte algo. Ruth lo había perdido todo, pero a través de vos fue calzada de nuevo y lo recuperó todo. Y yo quiero creer en esta noche, en esta mañana, que el Espíritu Santo de Dios le está hablando a alguien que le va a restaurar el calzado, que perdió el calzado por alguna circunstancia, pero Dios le va a revolver todo lo que el enemigo un día le robó. Mira lo que dice la Biblia, hermano, que compró este hombre llamado Boaz a través de una transacción y que el otro rechazó. Verso 18, Víctor. Este es el registro genealógico de los antepasados de Fares.
Mira lo que está comprando. Fares significa romper brecha. ¿Qué significa Fares? Estaba comprando la unción, la capacidad de pararse, hermano, donde no hay puerta y abrir puerta. Alguien está conmigo todavía. Está comprando lo que Moisés hizo cuando se paró al frente del Mar Rojo y no había mar, no había camino, pero Dios le dijo: extienda la vara y abre el camino. Y este es el registro genealógico de los antepasados de Fares. Fares fue el padre de, diga conmigo, Esrón. Esrón significa amurallado. Este era como una muralla. Tenía características que no importa flecha, lanza, lo que le dispararan, no penetraba su vida. El verso que sigue: y Esrón fue el padre de Ram, y Ram significa altura. Cuando me meto en las dimensiones de la presencia de Dios y alcanzo la presencia de Dios. Y Ram fue el padre de Aminadab, que significa pueblo de libertades. Nadie le podría cautivar, no había diablo que pudiera cautivar su vida. Por eso David nunca pudo ser cautivado, aunque el diablo lo persiguió, porque tenía una genética, era padre de libertades. El verso que sigue: y Aminadab fue el padre de Naasón, que significa domesticador de serpientes o encantador de serpientes. Oh diablo inmundo, tú no juegas conmigo, yo juego contigo. Tú no me encantas a mí, yo te encanto a ti. Yo te piso la cabeza porque Dios está conmigo, porque hay una unción, una genética de Dios que se ha metido en mi vida. Y Naasón fue el padre de Salmón, por $20,000. ¿Quién es la esposa de Salmón? Perdí $20,000. Gracias por leer la Biblia, tía. ¿Y quién era Rahab? Una famosa ramera en Israel, pero redimida por la sangre de Cristo. Porque puede ser que haya pasado tribulación, porque puede ser que haya pasado angustia, porque puede ser que haya pasado situaciones, pero mi historia no termina con derrota. Todavía tengo un Dios sentado en el trono. Alábale que Él vive. Salmón significa cubrir como con vestido. Una cobertura tenía, una protección de Dios. Aún, hermano, el mal, la maldad que había sobre esta mujer, este hombre Salmón la pudo cubrir y restaurarla. Y Salmón fue el padre de Boz, el que recibió la sandalia. Y Boz fue el padre de Obed, que significa servir. Y Obed fue el padre de Isaí, que significa existir. Y David fue el padre de David, que significa amante o amoroso. Cuando usted toma el nombre Obed, usted se va a dar cuenta que Obed, hijo de Isaí, hijo de David, significa existir, para servir y para amar. Alguien que diga conmigo: yo existo para servir y para amar. Todo eso estaba comprando a través de una transacción. ¿Sabes qué significa Boz? En Él está la fuerza. Porque puede ser que yo alguna vez pierda la fuerza. La Biblia dice: los jóvenes flaquean y se cansan, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza. Caminarán, no se cansarán. Correrán, no se fatigarán. Nueva fuerza tendrán. Vamos, dale ese aplauso al Rey de Reyes. Toda esta herencia, una dinastía de 21 reyes que vinieron después de David, la rechazó este hombre que no tiene nombre. Cuando le quitaron la sandalia, ¿alguien está conmigo todavía? Oh, usted nunca imaginará lo que el enemigo le quitó cuando lo logró sacar de su territorio, cuando lo logró sacar de su asignación.
Usted nunca entenderá lo que marcará su familia cuando el enemigo le sacó el calzado. ¿Y cuándo le dejó el calzado? ¿Cuándo le quitó el calzado, pastor? Cuando dejé de creer. ¿Aló? ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Alguien está conmigo todavía? Escúchame algo. Yo he vivido cosas violentas, algunos por mi culpa y otras por el diablo, pero la mayoría por mi culpa, por mi responsabilidad. Pero ¿sabes algo? Todavía sigo creyendo que mis mejores días y mis mejores años todavía están por venir, que las mejores glorias, los mayores congresos, las mayores celebraciones, las mayores liberaciones todavía están por venir. El ser descalzado significa ser expulsado de tu heredad. El diablo le había quitado las sandalias, es decir, lo había descalzado, le quitó el territorio, la tierra espiritual al hijo pródigo. ¿Cuántas cosas el enemigo le quita a la gente? ¿Cuánta gente le dio sus sandalias al enemigo, traspasando su territorio? ¿Cuántas creyentes, hermanos, su territorio está siendo caminado por el enemigo? Al pródigo le quitaron su derecho, le quitaron su territorio, le quitaron su herencia y le quitaron su dimensión. Ahora el Padre quiere calzarnos y traspasarnos de nuevo el territorio. Al hablar de traspaso de zapatos, significa que tus pies pisarán otro territorio, una heredad, otra nueva dimensión. Por esta razón el hijo pródigo, cuando volvió a la casa del padre, el padre dijo: pronto, saquen, pongan calzado en sus pies. El padre trasposó una herencia espiritual para este hombre. Éxodo capítulo 3, verso 4 y verso 5. Éxodo capítulo 3, verso 4 y verso 5. ¿Cuántos recuerdan que Moisés había perdido su territorio? ¿Alguien está conmigo todavía? ¿Cuántos recuerdan que Moisés había perdido su territorio? Había salido de Egipto huyendo porque mató a un egipcio, le hizo a la manera de él, le hizo un candado chino, lo escondió en la arena, se salió de la arena. ¿Aló? Había perdido su territorio. Y dice la Biblia que 40 años después el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, y Dios le llamó desde en medio de la zarza. Moisés, Moisés, respondió: aquí estoy, respondió él. Verso 5. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quita las sandalias, porque estás pisando una tierra santa. ¿Qué es lo que Dios le está ofreciendo a Moisés? La posibilidad de hacer una transacción. La herencia de Moisés, él había olvidado, han pasado 40 años. Se había olvidado de la promesa de Dios de hacerlo libertador y libertar a su pueblo. Se había dedicado a pastorear ovejas. Moisés ya no era un egipcio, pero había algo que permanecía de egipcio de él, que eran las sandalias. Y Dios le dijo: dame esas sandalias egipcias y yo te las voy a cambiar por unas hebreas. Y te voy a regresar a Egipto no como un egipcio, sino como un hebreo. Y vas a ir en el poder de mis señales y en el poder de mi resurrección para libertar a mi pueblo. Bien oído el gemido de mi pueblo, y he descendido para liberarlos. Y tú eres. A Moisés se le está regresando un territorio que había perdido. ¿Alguien está conmigo todavía? Pero para eso Dios le dijo: quítate su sandalia y dámela a mí.
quita el calzado de tu pie. A otro que Dios le dijo una transacción parecida fue a Josué. Abra conmigo en el libro de Josué, en el capítulo 5, verso 13. Cuando ya estaba cerca de la ciudad de Jericó, miró hacia arriba y vio a un hombre parado frente a él con una espada en la mano. Entonces se le acercó y preguntó: ¿quién eres, amigo o enemigo? Verso 14. Ninguno de los dos contestó: soy el comandante del ejército del Señor. Entonces Josué cayó sobre el rostro ante él con reverencia. Estoy a tus órdenes, le dijo. ¿Qué quieres que haga tu siervo? Y el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias, porque el lugar donde estás parado es santo. Y Josué hizo lo que le indicó. Josué estaba cerrado, estaba en el límite de la tierra prometida. La próxima ciudad que quedaba, Jericó. Moisés había muerto, no sabía cómo hacer, no sabía cómo conquistar, no sabía cómo emprender la tarea. Y empezó a caminar por un territorio. Josué estaba solo, pero estaba rodeando Jericó. Y mientras rodeaba Jericó, se le aparece un ser extraordinario que se describe como el príncipe del ejército del Dios viviente. Y cuando le dice, están hablando de general a general, de general del cielo al general de la tierra. ¿Qué quieres que haga? Y él le dice solamente una cosa: quita el calzado de tu pie. ¿Aló? Quita el calzado de tu pie. Entrégame tus sandalias de desierto y yo te voy a hacer una transacción por la tierra prometida. Entrégame tu pérdida, entrégame tu fracaso, entrégame 40 años de desierto y de proceso y yo te voy a meter a la tierra prometida. Ahora dice el Señor, Jericó estaba cerrada, bien cerrada, pero Dios le dice a Josué: te daré su territorio, te daré su ejército, te daré su rey. Y yo quiero decirle a usted que lo único que tienes que hacer es entregarle los zapatos al Señor. Vea lo que hizo el hijo pródigo. Dice la palabra así, Lucas capítulo 15 verso 18. Lucas capítulo 15 verso 18. Volveré a la tierra de mi padre. Cuando regresas a tu tierra, Dios te va a regresar tu calzado. Volveré a la casa de mi padre y diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Muchas veces solamente necesitamos regresar a nuestra tierra y pedir perdón. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre le vio llegar, lleno de amor y de compasión, y corrió a su hijo, lo abrazó y le besó. Y el verso 22 dice: pero su padre dijo a los sirvientes: rápido, alguien que diga conmigo rápido, traigan sandalia para sus pies. Diga conmigo rápido. Yo tengo una palabra de Dios para alguien acá. No camines más descalzo. ¿Alguien está conmigo todavía? No camines más descalzo. No camines más sin zapatos. Camines más sin zapatos. Tienes que solucionarlo. Hay gente que antes de perder su familia perdió su zapato. Pastor, la Biblia dice: calzado los pies con el evangelio de la salvación. Cuando el enemigo le logró sacar tu evangelio, también le logró sacar los zapatos. Hay gente que está a punto de perder los zapatos, pero antes de perder sus zapatos, lo que el enemigo quiere es tu territorio. Escúchame lo que le voy a decir.
Dentro de los procesos que hemos vivido, alguna vez Dios me sacó porque el diablo me iba a matar. Así que Dios me sacó de Alajuela, me dio una pasantía y me invitaron a predicar a Buenos Aires. Y cada vez que me paraba en ese lugar, hermano, un hombre salía de la silla de ruedas, un canceroso era sano, algo pasaba, hermano. Cada vez hasta el día de hoy que me paro en Buenos Aires, hermano, algo Dios hace. Y entonces yo le dije a Dios, porque yo conozco este principio no de ahora, sino de años. Si yo voy a Buenos Aires y me regalan unos zapatos, me voy para Buenos Aires. Y llegué a Buenos Aires y llegó mi papá. Me cayó de sorpresa. Los que conocen Buenos Aires saben que Cotobruz queda a 1:30. Mi papá vive en Cotobruz. Y yo le dije que iba a ir a Buenos Aires y mi papá vino para Buenos Aires. Y mi papá venía con un par de zapatos, con un bollo de pan y con un reloj. Y Dios me llevó a Buenos Aires 2 años, hermano. 2 años donde vimos victoria, 2 años donde vimos la mano de Dios, 2 años donde vimos lo sobrenatural de Dios. Y era por un tiempo, porque eso era alrededor 2 años y nos regresó para atrás. Y ahora hemos entrado en otra tierra. ¿Y usted sabe por qué estoy predicando esto? Porque ando estrenando zapatos. Y eso significa que el Padre me ha dado un nuevo territorio para conquistar. Pero el territorio que mi Padre me está entregando no solamente es este, porque este me lo entregó hace unos días atrás con otros zapatos. Estos zapatos es que Dios me va a entregar Legacy Chicago. Y yo lo creo, porque no vienen de acá, vienen de Chicago. Y algo está haciendo Dios en Chicago, hermano. ¿Alguien está conmigo todavía? Yo quiero decirte de parte de Dios, no pierdas tus zapatos. Sabes, mientras yo oraba ayer, le decía: Padre, ¿qué es lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? ¿Qué es lo que tú andas en el corazón? Yo miraba gente que le calzaba los pies. Vamos a ponernos de pie. Entrégale tus zapatos a Dios. Y algunos que vienen descalzos,